Hola gente, ¿cómo están? Lamentablemente este mes falleció el director de cine alemán Wolfram Petersen. Una pérdida lamentable para el cine. Así que quise abrir esta nueva sección que llamaré Recordando Ando para comentar, criticar y tal vez reivindicar una de sus obras más conocidas, la cual ha tenido más fans y más haters, La historia sin fin. Tal vez es por mi afecto por la novela histórica, la ciencia ficción y la fantasía, que hay 3 películas de Petersen que se encuentran entre mis favoritas: Das Boot, Enemigo Mío y La historia sin fin. Esta última película la vi cuando yo tenía 11 años, la misma edad que el protagonista. El libro de Michael Ende, respetando la pronunciación alemana, cayó en mis manos un par de años más tarde. Se han hecho extensos análisis sobre el simbolismo y el trasfondo de cada escena en ambas obras y vale la pena hablar de ello, pero esa es otra historia. Lo que deseo contarles hoy es cómo el autor original terminó siendo víctima de aquella película contra la que se rebeló, no queriendo aparecer más en los títulos. ¿Pero por qué? Solo cuando leí aquellas páginas por tercera o cuarta vez, empecé a descubrir el motivo del enfado de Ende con el film. Pero al investigar más sobre la filmación de Petersen, vi reforzado el amor y la dedicación que él y todos los actores involucrados tenían, y por lo mismo el amor que yo le tengo al film. Entonces me encuentro en una situación casi amor-odio por un producto cinematográfico atemporal que marcó a toda una generación, y con la indignación hacia una pseudoadaptación de una novela grandiosa que quedó reducida a pedazos. Pero hay que empezar por el principio. En 1984 aparecieron en Hollywood una larga lista de películas enfocadas en la aventura, como 2010, Los cazafantasmas, Terminator, Gremlins, Pesadilla en la calle del infierno, Indiana Jones, Karate Kid, Splash y Los niños del maíz. Hasta esos años, la película La historia sin fin y el libro La historia interminable, nombre de la traducción de Alfaguara, las vendían como género juvenil de fantasía y bajo la idea de ser un texto para animar a los niños a la lectura. Prácticamente nadie se detenía a pensar en la constante simbología y terminología plasmada que para la mayoría de los pequeños pasaría desapercibida o les complicaría la comprensión. El texto se simplificó de sobremanera para posibilitar una lectura juvenil, y se simplificó aún más para la versión cinematográfica que serviría de marco para darla a conocer al mundo. El propio Michael Ende ya se había declarado contrario a la literatura didáctica o moralizante. Asumo por principio que mis lectores están justo y con la mente tan clara como la mía. ¿Qué voy a enseñarles yo? Por el momento soy feliz entreteniéndoles. Yo invito a mi lector a divertirse en una especie de juego. Si acepta la invitación, es posible que encuentre enriquecedora la experiencia. E incluso, si el texto es lo suficientemente bueno, podría hacerles feliz. Mis lectores no deben avergonzarse posteriormente de haber reído o llorado. Les invité a formar parte, y si bien fueron agitados un poco, resurgen con una nueva alma. Bueno, para tratar de no hacerlo muy confuso, voy a nombrar a los personajes conforme aparecieron en el doblaje latino del film, ya que los nombres en alemán, inglés, español de España y español latino varían entre sí. Incluso las selecciones del traductor son todo un tema de estudio, pero esa es otra historia. Así, en las primeras páginas de la novela se encuentra a Sebastián, a quien no le gustaban los libros malhumorados de acontecimientos corrientes de la vida corriente, de personas totalmente corrientes. De eso ya había bastante en la realidad, y para qué leer además más acerca de ello. Por otra parte, te daba 100 patadas cuando se daba cuenta que lo querían convencer de algo. Esa es la manera en que el autor describe al personaje principal, y podemos ver ahí un reflejo de su forma de ver el mundo y de su forma de ver la fantasía. De hecho, hay muchos monólogos de Sebastián que reflejan una sutil crítica de Ende sobre la educación, el establishment e incluso sobre la religión, pero esa es otra historia. Así pues, Michael Ende es contrario a una teoría de maestro-discípulo entre autor y lector. Totalmente lo contrario, considera que el lector está al mismo nivel que él, que se trata de divertirse juntos al ver una novela, y considera que cualquier interpretación puede ser buena sin importar las intenciones del autor. Simplemente es compartir un mundo, compartir una ficción. Por su parte, el director, a quien espero hacer un poco de homenaje el día de hoy, Wolfram Petersen, realizó otras buenas películas, desde luego. Él sabía que sería recordado toda su vida por Das Boot. En prácticamente todas las entrevistas le preguntaban por su obra maestra, y él, al contrario de lo que sucede con muchos otros artistas, no parecía tener inconveniente. Quizás porque era consciente de que eso era inevitable, quizás porque había sido el proyecto de su vida al que más esfuerzos le había dedicado, quizás porque era un hijo de un oficial de la Marina alemana, quizás por ser su ópera prima,
Más de una vez dijo que se sentía afortunado por tener en su historia esa clase de película que hacen que un director pase a la posteridad. Y es una película de arte hermosa, con una visión claustrofóbica, llena de detalles. Su ritmo es lento, pero vale la pena ver cada escena y cada diálogo, además de que tiene un final inesperado, pero esa es otra historia. Después, gracias a los premios y el reconocimiento que ganó por Das Boot, Petersen escribió y dirigió la adaptación en inglés, aunque producida en Alemania, de La historia interminable. El libro ya era famosísimo, muy popular, básicamente el Harry Potter de principios de los 80s, aunque yo lo compararía en sus temáticas más con Narnia o con la primera parte de La Comunidad del Anillo. Pese a ser un libro infantil, por favor, imaginen mis dedos haciendo comillas en el aire, se le consideraba difícil de adaptar a la pantalla tanto por motivos narrativos como técnicos y visuales. Petersen lo hizo de manera muy convincente para el público, aunque Ende, y voy a estarlo reiterando muchas veces en este ensayo, odió la adaptación y no se reprimió a la hora de expresarlo en público. Ahora, pese a la opinión de Ende, de la que hablaré al final y con la que estoy casi totalmente de acuerdo, es indudable que Petersen mostró una inesperada sensibilidad estética para la fantasía. La película de 1984 conceptualmente ha envejecido lo mismo que Das Boot, absolutamente nada. A pesar de que el uso de pantalla azul es muy obvio en algunas escenas, pero lo entrañable de los personajes hace que al verlas se hace una total suspensión del escepticismo. En la actualidad, con la tecnología LED podría hacerse un remake que sería más llamativo. Eso por cuestiones de derechos trae muchas complicaciones, y la franquicia ha permanecido en silencio durante años, pero algo nuevo podría estar en marcha. Hoy, Deadline Hollywood informa que las fuentes le han dicho que streamers y estudios de ambos lados del océano Atlántico están persiguiendo los derechos de la publicación y hay ofertas millonarias sobre la mesa. Los que controlan el patrimonio de Ende declinaron hacer comentarios, y aunque los derechos de la idea son complicados, el interés ha crecido en los últimos meses, aunque parece que hay cierta preocupación por el control que el patrimonio de Ende quiere tener sobre cualquier película o historia televisiva. Hace unos años se rumoreó que la productora de Leonardo DiCaprio estaba interesada en hacer un trato, pero no llegó a producirse. La productora de Star Wars, Kathleen Kennedy, llegó a intentarlo también, pero dijo que después de lidiar con los problemas de derechos, tal vez era una señal para no hacer más. Por supuesto, aunque las ambiciones para la historia sin fin podrían variar dependiendo de la compañía que se quede con sus derechos, es evidente que sea lo que sea que se haga con esa historia, no solo deberá competir con otras apuestas de ficción, sino que también deberá lidiar con el trabajo que hizo Wolfram Petersen y los logros de la película de 1984, la cual llegó a recaudar más de $100 millones. Eso sin contar otros productos que generó como parafernalia y videojuegos, los cuales se adaptaron de la primera película, que distribuyó la Warner, y como la primera película solo adaptó la primera parte del libro, se rumorea que el reboot podría hacerse directamente por 2 películas, una vez que se decida quién se quedará con los derechos, pero esa es otra historia. Al igual que sucede con las películas de Jim Henson como El Cristal Encantado o Laberinto, la historia interminable es visualmente atractiva, incluso puede ser vista sin sonido y resulta fascinante solo por la sucesión de imágenes. A pesar de que algunos de los escenarios están mucho más logrados que otros, algunos parecería simple y sencillamente algo que fue filmado por casualidad, mientras que otros están trabajados al detalle. Mi sueño particular era que Petersen hubiera adaptado la segunda parte de este mismo libro con mayor presupuesto y mayor tecnología, o tal vez algún cómic de Moebius o de Neil Gaiman, pero nunca sucedió. Quienes hayan leído a estos autores y hayan visto las escenas con personajes de La historia sin fin entenderán lo que digo. Por cierto, Petersen llegó a considerar el adaptar el anime Paprika, pero tampoco sucedió. De hecho, ese anime también es un mundo abierto entrelazado como lo es La historia sin fin, y me encantaría explicar todo eso con detalle, pero esa es otra historia. Volviendo al tema de hoy, Ende quedó totalmente a disgusto con el resultado del film y Petersen siempre declaró que él fue fiel al espíritu del libro. ¿Cómo es que la visión de estos dos artistas colisionó? Bueno, les cuento algunos detalles de la vida de ambos. Ende nació el 12 de noviembre de 1929, durante el régimen de la República de Weimar, un tiempo de paz pero lleno de opresión en Alemania. Petersen nació 12 años después, el 14 de marzo de 1941. En plena Segunda Guerra Mundial. Tal vez no es una generación de diferencia, pero sí es una separación considerable en el tiempo y por lo mismo en la manera de pensar. Ambos eran alemanes, pero Ende era bávaro, es decir,
Nació en el segundo estado más antiguo al extremo sur del país, con una mayoría católica y tradiciones culturales fuertemente arraigadas, incluso en la vestimenta, en el ambiente local y colonial de las calles, rodeado de un ambiente cultural y artístico enfocado hacia lo poético y lo plástico. Ya el día que tenga la oportunidad de hablar de este libro página por página, se podrá notar la fuerte influencia religiosa y simbolismo que hay en algunos personajes, pero esa es otra historia. Petersen era de Baja Sajonia, el extremo norte casi en la frontera con los Países Bajos, uno de los estados más liberales, con menos de 10% de población católica representativa, en un ambiente joven, dedicado a la música y a la modernidad, que fue cuna de los famosos Scorpio y de muchos otros grupos de heavy metal. Como ya comenté, Petersen era hijo de un oficial de la milicia naval. Su familia estaba orgullosa de los valores nacionales y fue educado en una de las escuelas más antiguas de Hamburgo, de donde salieron los políticos, militares y científicos más famosos del país. Mientras que Ende era hijo de Edgar Ende, un talentosísimo pintor surrealista que fue acusado por el régimen alemán de producir una obra degenerada para los valores de la nación, por lo que solo pudo realizar unas 40 obras plásticas, todas hermosas y a la vez desconcertantes, de las que Ende habló en uno de sus libros y que sirven de inspiración para su colección de cuentos surrealistas El espejo en el espejo. Pero esa es otra historia. Empezando la década de los 60, Ende ya era un autor reconocido, mientras Petersen estaba pasando de adolescente que bailaba rock and roll a joven adulto, aunque Ende, como autor, ha sido catalogado como un escritor para niños por sus obras Momo y Jim Button y el maquinista. En realidad ha escrito teatro, ensayos, poemas, todos y cada uno complejos y con una visión simbolista, complementada con un toque existencialista, donde el tema central en toda su obra es la redención humana. Petersen inició haciendo telefilms. Como cineasta tuvo buen ojo para la intensidad y el drama. Desde thrillers de acción política hasta epopeyas históricas de guerra, presentó historias entretenidas que cuestionaban el bien y el mal, así como personajes en conflicto que se enfrentan a problemas morales y escenarios peligrosos de vida o muerte. Sus trabajos contienen héroes fuertes y villanos amenazantes, junto con atractivos efectos visuales, desde Enemigo Mío hasta Troya, pero esa es otra historia. En varias entrevistas, Ende declaró que las cosas que más detestaba eran la frivolidad, el efectismo y la cuestión de valores morales en las películas o el arte en general, especialmente las ideas plásticas y consumistas de Hollywood. Petersen era un amante del cine de acción, pero también de los cómics, y cito: "Nos gusta Batman, lo entendemos, sufrimos con él. Por otro lado, queremos ser Superman, pero son filosofías contradictorias. Reunámoslos en una película y veamos cómo nosotros, como audiencia, luchamos con nuestros demonios internos". Esa confrontación entre los dos personajes era una de las ideas que Petersen quiso escribir y dirigir, lo cual ya no fue posible, pero esa es otra historia. A partir de aquí voy a comentar parte de la película de Petersen y detalles de otras adaptaciones. Así que considérenlo un spoiler alert, por si desean poner pausa o continuar si no les incomodan los spoilers. Y continúen hasta el final para escuchar las curiosidades, o como ahora les llaman, los chismecitos culturales del film. El argumento. Huyendo de unos bullies que quieren pegarle, Sebastián entra en una librería. Ahí encuentra un tomo que le llama mucho la atención. Lo toma y se lo lleva al desván de su escuela para leerlo. El libro cuenta la historia de un país llamado Fantasía, cuyos habitantes están desapareciendo por culpa de algo llamado la nada. La única que puede hacer algo es la emperatriz infantil, pero está muy enferma, de modo que Atreyu, un joven cazador, debe partir en busca de una cura. En su búsqueda la acompaña el Aurín. Atreyu vuelve a la Torre de Marfil, donde ella aún vive, pensando que no hay esperanza para Fantasías, porque es imposible llegar al mundo de los humanos. La emperatriz le responde que eso no es cierto, puesto que hay un niño humano que ha venido con él, siguiendo las aventuras de Atreyu, y ahora forma parte de Fantasía, igual que todos y cada uno de los niños que vieron las aventuras de ambos. Sebastián descubre con gran sorpresa que se refieren a él. La emperatriz le pide a Sebastián que le dé un nuevo nombre. Al hacerlo es transportado a Fantasía y recrea todo ese mundo. En el final de la película, Sebastián recorre todo el mundo de Fantasía montando a Falcor. Incluso ve a Atreyu, Artax y todos los demás personajes que ahora han vuelto a la vida. Por un momento viaja al mundo real para asustar a sus bullies. Y vive más historias en el mundo de Fantasía antes de volver al mundo humano. Pero esa es otra historia.
El final de la novela. Como Sebastián no se decide a darle un nombre, la emperatriz niña acude a ver al viejo de la montaña errante. Él es el que escribe la historia de fantasía. Vuelve a contar la historia de la novela desde que Sebastián entró por la puerta de la librería hasta que la emperatriz le pide ayuda al viejo. Esto sucede una y otra vez, hasta que Sebastián grita el nuevo nombre. Roto el bucle, Sebastián se encuentra en fantasía, donde la emperatriz le concede el Aurín y le pide que formule todos los deseos que quiera, puesto que cuanto más deseos pida, más rico y variado renacerá fantasía. Así, Sebastián viaja por fantasía y vive miles de aventuras. Sin embargo, Atreyu y Falkor, el dragón blanco de la suerte, se percatan de que por cada deseo que pide, el humano pierde un recuerdo de su vida en la tierra. Se lo advierten, pero él piensa que están celosos de su éxito y su poder, y los destierra. Entonces descubre que sus deseos tienen un límite, porque no se puede desear sin tener recuerdos. Antes de perderlos todos, se reencuentra con Atreyu y Falkor, quien les ayuda a entrar en el Aurín para pedirle que dejen que Sebastián se bañe en las aguas de la vida, y de esa manera recupera sus recuerdos y vuelve a su mundo. De vuelta en la librería para disculparse con el dueño por haberle robado el libro, él le dice que él nunca tuvo tal volumen en su tienda. Tras escuchar las aventuras de Sebastián, Coreander le confiesa que él también estuvo en fantasía para darle un nombre a la emperatriz. Existen distintas puertas en cada libro, al igual que existen otros libros mágicos, pero solo algunas personas se dan cuenta de ello. De hecho, ellos no han sido ni los primeros ni los últimos humanos en fantasía, pero esa es otra historia. Como pueden ver, hay muchas diferencias entre el libro y la película, empezando por la apariencia y los datos de algunos personajes. En el libro, el protagonista usa su nombre completo: Bastian Balthasar Bux. Era un muchacho pequeño y francamente gordo de unos 10 u 11 años. Bueno, además de no parecerse físicamente al Sebastián de la película, le dan miedo a los caballos. En el libro es completamente ajeno a los deportes y los bullies de su escuela lo molestan no solo porque no les da dinero, sino por su gordura. Por otra parte, en la novela le vemos madurar durante su periplo en fantasía, tanto física como psicológicamente, de modo que cuando regresa al mundo real ha cambiado por completo y puede reconciliarse con su padre. En la película ciertamente es un personaje encantador, pero algo plano, que sirvió como lector diegético para el público. Curiosamente, el actor Jerry O'Connor, cuando era niño, después de haber trabajado en la película Cuenta conmigo, tenía las mismas características de Sebastián en el libro. Aún así, en la película tuvo la decencia de dejarle una nota al señor Coreander cuando se llevó prestado, comillas en el aire, el libro, detalle que nunca sucede en la novela. El carácter del padre de Sebastián en el libro está tan deprimido por la muerte de su esposa que no le da demasiada importancia al comportamiento de Sebastián. En la película está preocupado únicamente porque no pone atención a sus clases de matemáticas, sino que se la pasa pintando unicornios y no se ha presentado a las pruebas del equipo de natación. Quiere que su hijo tenga los pies en la tierra en lugar de estar soñando despierto. Curiosamente, en la secuela, La historia sin fin, el segundo capítulo, que fue dirigida por George T. Miller, nada que ver con Mad Max, la interpretación del actor John Wesley Shipp como padre de Sebastián se acerca mucho más al personaje del libro. Está deprimido por la muerte de su esposa, es evasivo con los recuerdos de ella, es amoroso con su hijo pero distante y tiene problemas para reconectarse emocionalmente con este. Atreyu, un muchacho de 10 años, llevaba pantalones largos y zapatos de cuero blando de búfalo. Tenía el torso desnudo y solo le colgaba de los hombros un manto purpúreo, al parecer de pelo de búfalo, que le llegaba hasta el suelo. Su pelo largo y de color negro azulado lo llevaba atado en la nuca con tiras de cuero formando una trenza. En la piel verde aceitunada de su frente y sus mejillas habían pintado de color blanco algunos adornos sencillos. Sus ojos oscuros centellaban coléricos mirando al intruso. No he podido descubrir si el tema del color de la piel se omitió para evitar algún cliché racial, para evitar mayores complicaciones técnicas, para lograr que Atreyu fuera un personaje menos misterioso y distante, y en vez de eso más empático con los niños. Aunque según una información filtrada en internet, no se maquilló a Atreyu de verde porque no se veía realista. De cualquier manera, el Atreyu de Noah Hathaway es el que todos los que disfrutaron la película tienen en la memoria, y fue el que sufrió mayores desventuras tanto en la pantalla como en la realización del film, pero esa es otra historia. Chiron.
Era lo que en épocas antiguas se llamaba un centauro. Tenía figura humana hasta las caderas y el resto de su cuerpo era el de un caballo. Sin embargo, Chiron era uno de los llamados centauros negros. Había venido de una región muy remota, situada lejos, muy lejos, al sur. Por eso su parte humana tenía el color de ébano, y solo su pelo y su barba eran blancos y rizados. Su cuerpo de caballo, en cambio, era listrado como el de una cebra. Llevaba un extraño sombrero de juncos trenzados. En la película es obvio que el maestro que hace la advertencia sobre la nada no es un centauro. Su imagen sí es la de un gurú, aunque en la actualidad su caracterización recordaría más al maestro Pai Mei que a algún personaje místico y misterioso. Aún así, a pesar de que el personaje no tiene todos los atributos fantásticos que en el libro, creo que la elección de Moses Gunn, a quien recuerdo por la serie Raíces, fue muy acertada para interpretar a este personaje. Algunos personajes fueron omitidos directamente del libro, como el Fuego Fatuo, los despistados Bark Troll y Gramul el Múltiple, o los Cuatro Vientos. Mork, un enorme hombre lobo, medio muerto de hambre. Se le podían contar las costillas bajo la sarnosa piel. Las vértebras de su espina dorsal sobresalían como dientes de sierra y la lengua le colgaba de las fauces semiabiertas. Moría de cansancio. En la película es un lobo normal. Bueno, tan normal como puede ser un animatrónico de más de 2 metros, que está medio oculto entre los muros de una ciudad semiderruida, en la cual hay algunas pinturas en las paredes que cuentan la historia de Atreyu, desde que le entregan el Aurín hasta que mata a Gumork atravesándole una piedra afilada en forma de cuchillo. Los mejores momentos de este es cuando está entre tinieblas, muy similar al tiburón de Spielberg que mostraba sin mostrar, pero lo que más destaca para mí es la ciudad de los espectros. Ese escenario sí muestra las dimensiones de un palacio destruido de una era muy antigua y le es muy fiel al libro. Por el contrario, la Torre de Marfil, ese era el nombre de una gran llanura, el laberinto, que se extendía de horizonte a horizonte y que no era otra cosa que un jardín inmenso lleno de perfumes turbadores y colores de ensueño, entre arbustos, setos, prados y macizos, con las flores más extrañas y extraordinarias. Discurrían anchos caminos y estrechas veredas de forma tan artística y complicada que el jardín entero formaba un laberinto de increíble extensión. Naturalmente, aquel laberinto solo se había construido para jugar y divertirse, no para poner seriamente en peligro a nadie, ni para defenderse contra ningún atacante. Para ello no habría servido, y tampoco la emperatriz niña necesitaba esa protección. En medio del laberinto, y reluciendo de forma maravillosa, la Torre de Marfil, el corazón de fantasía y la residencia de la emperatriz niña. La palabra torre podría dar quizás a alguien que no ha visto nunca el lugar una falsa impresión, como si tratase de una torre de una iglesia o un castillo. La Torre de Marfil era tan grande como una ciudad. Desde lejos parecía un picacho alto y puntiagudo, retorcido sobre sí mismo como una concha de caracol, y cuyo punto más alto llegaba a las nubes. Solo al acercarse se veía que aquel enorme pilón de azúcar se componía de innumerables torres, torreones, cúpulas, tejados, miradores, terrazas, arcos, escaleras y balaustradas que se entrecruzaban y entrelazaban. Todo era de marfil, el más blanco de fantasía, y cada detalle estaba tan sobresalientemente tallado que se hubiera podido tomar por el más fino encaje. En todos aquellos edificios vivía la corte que rodeaba a la emperatriz niña, tesoreros y sirvientas, sabias y astrólogos, magos y bufones, mensajeros, cocineros y acróbatas, fonámbulas y narradores de historias, heraldos, jardineros, guardianes, sastres, zapateros y alquimistas. Y arriba del todo, en la punta más alta de la majestuosa torre, vivía la emperatriz infantil, en un pabellón que tenía la forma de un capullo de magnolia. Aquellas noches, cuando la luna llena brillaba en el cielo estrellado de forma especialmente grandiosa, las hojas de marfil se abrían convirtiéndose en una espléndida flor en cuyo centro estaba la emperatriz niña. Bien, en el film no aparece el laberinto, ni ningún escenario que abarque de horizonte a horizonte. La torre no tiene las dimensiones de una ciudad enorme, ni está formado con todos y cada uno de sus detalles.
ni se ven a todos y cada uno de los personajes que sirven a la emperatriz. No hay mozos ni cocineros, ninguno de los que describe el autor. El diseño es más bien como el de una torre de luz, en la que solo vemos en la punta, suspendido de una manera poco curiosa, el pabellón de la Magnolia, estático, y las dimensiones de este son aproximadamente las de un pequeño salón, y en el interior, donde está el cuarto de la emperatriz, es la de una alcoba. Este es uno de los puntos que más detestó Ende, aunque no es el más grave, pero esa es otra historia. La emperatriz infantil. Por la palidez de su rostro, que parecía casi transparente, sus ojos almendrados tenían el color del oro viejo. No mostraba ninguna preocupación o inquietud, sonreía. Su figura delgada y pequeña estaba envuelta en una amplia túnica de seda que resplandecía con tantas blancuras que hasta las hojas de la magnolia parecían oscuras por contraste. Tenía el aspecto de una niña de indescriptible belleza, de unos 10 años como máximo, pero su largo cabello, que peinado lisamente le caía por los hombros y la espalda hasta el diván, era blanco como la nieve. Nuevamente, ignorando el tema del color de la piel, la situación es un poco diferente. No se encuentra en un cuarto resplandeciente, lleno de detalles finos como la filigrana. No se encuentra en una posición completamente enferma, con un cabello largo, blanco plateado, que le llega hasta los pies. Pues en el libro, la emperatriz era un personaje con más participación. Aún así, en el film, la belleza natural de la niña actriz es perfecta para el personaje. Da esa sensación de inocencia que se nos presenta en el libro, independientemente de si no se conoce el trasfondo de que la emperatriz infantil es, usando el término en inglés, childlike. Ella no es una niña, solo es alguien como si tuviera la apariencia de niña, pero de hecho es, junto con el viejo de la montaña, el personaje más viejo de toda fantasía desde la historia del tiempo. Aunque no encontré ningún dato sobre si a Ende le agradó o le desagradó la apariencia de Falkor, sin duda sí fue una controversia, puesto que no tiene la apariencia de un dragón, sino más bien de un perro. En el libro lo que más destaca es su apariencia de un dragón chino con escamas de color madreperla, constituido de aire y de fuego, por lo que es muy vulnerable al agua. Posiblemente Petersen decidió modificar ese aspecto tan admirable pero terrible para no asustar a su público objetivo. Y sin duda es la criatura más reconocible y entrañable de toda la película. Además de que fue hecho con una tecnología en la que hacer animatrónicos y que pudieran transmitir esa sensación de vida era todo un arte. En el caso de Enjigud y Urdu, solo hago esta pequeña mención porque sus personajes son casi idénticos a los del libro, salvo que sus vestuarios son un poco diferentes y los diálogos no entran en tanto detalle. La forma de atravesar las tres huertas y la apariencia del oráculo del sur. La puerta del gran enigma está custodiada por dos esfinges colosales, dado que solo una esfinge puede sostener la mirada a otra, porque sus ojos transmiten todos los enigmas del universo. Si otro ser la mirase, se quedaría petrificado hasta resolver dichos enigmas. Ellas son las únicas que eligen quién pasa y quién no. En la versión de Petersen se dice que hay que pasar por ellas teniendo fe en uno mismo. La palabra original es confianza. Petersen prácticamente no utilizó la palabra fe en toda la película, sino suerte. Atreyu duda en un momento, de modo que para poder lograrlo tiene que dar un salto antes de que las esfinges lo frían con un rayo láser de sus ojos. Ciertamente están envueltas en una aura de misterio, pero no tienen todo el trasfondo que tienen en el libro. Además de ser otro de los puntos que no le gustó al autor y que desconcertó a varios de los espectadores, pero esa es otra historia. La segunda es la puerta del espejo mágico. Solo una pequeña sonrisa de asombro se dibujó en los labios de Atreyu al entrar en la imagen del espejo. Estaba un poco asombrado de que les resultara tan fácil lo que a otros les había parecido insuperable. Sin embargo, mientras entraba, sintió un extraño y cosquillante estremecimiento, y no sospechó lo que en realidad le había ocurrido. En efecto, cuando estuvo al otro lado de la puerta del espejo mágico, había perdido todo recuerdo de sí mismo, de su vida anterior, de sus objetivos y sus intenciones. No sabía ya nada de la gran búsqueda que lo había llevado hasta ahí, y ni siquiera recordaba su propio nombre. Era como un niño recién nacido. Más adelante, tanto en la película como en el libro, sabremos que al atravesar el espejo, Atreyu ha atrapado a Sebastián para llevarlo consigo ante la emperatriz infantil.
El espejo como tal, igual que en el libro y la película, refleja todas las partes que uno no quiere ver de sí mismo. Es decir, la cobardía del que es aparentemente valiente, la soberbia del que es aparentemente humilde y así consecutivamente. Hay todo un capítulo que se dedica a explicar la naturaleza del espejo en el libro, mientras que en la película solo escuchamos un momento de la explicación y podemos inferir esta conexión cuando Atreyu ve reflejado a Sebastián y Sebastián ve reflejado a Atreyu en el propio espejo de su escuela. Por otra parte, el momento en que Atreyu cruza la puerta de hielo es un efecto práctico de perspectiva forzada, algo realmente sencillo de hacer, incluso en esa época, pero que con esa sencillez parece casi mágico a los ojos del espectador cuando lo ve por primera vez. La tercera puerta es la puerta sin llave. Está hecha de selén y según explica el gnomo Enjibuk, el selén de fantasía reacciona a nuestra voluntad. Es precisamente nuestra voluntad la que lo hace tan resistente. Cuanto más se quiere entrar, tanto más se cierra la puerta. Pero cuando alguien logra olvidar sus intenciones y no quiere nada, la puerta se abre sola ante él. Atreyu consigue pasar la puerta gracias a que ha pasado la segunda puerta de la forma en que ha perdido todos sus recuerdos y por ende todas sus intenciones. Entonces puede hablar con Uyulala, el oráculo del sur, una voz carente de cuerpo y de sustancia que solo responde a las dudas del joven guerrero si éste le habla en verso. En la película no hay tercera puerta. Tras pasar el espejo, Atreyu llega al oráculo del sur, que tiene la misma apariencia que las primeras esfinges, pero que están rodeadas por un halo azul, además de que se caen a pedazos, avisándole a Atreyu de que el tiempo de fantasía está tocando su límite. Casi me olvidaba del señor Coriander, el personaje de Karl Konrad Coriander, independientemente de la polémica que puede tener las siglas de su nombre. En el libro se convierte en un personaje esencial al final de la historia, pues se encarga de explicarnos que la historia sin fin nunca le perteneció a él, sino a las personas adecuadas para poder encontrar mundos mágicos a través de los libros, cerrando así de algún modo el ciclo que se ve en la novela, además de que podemos ver reflejado un Sebastián del futuro, un lector que ha viajado a un lugar de donde pocos han vuelto y que tienen miles de anécdotas que contar. En la película solo aparece al principio, dejándonos la sensación de que es un hombre muy gruñón, que estaba leyendo un libro mágico. Por otra parte, Sebastián le deja una nota para avisarle de que tomó prestado el libro y tendrá la intención de devolvérselo, aunque no la ocasión de lograrlo. Aunque en el libro el personaje del señor Coriander sí es totalmente malhumorado y un gruñón. El propio texto lo dice. Es hasta el cierre con el mismo actor en la secuela que vemos cómo se completa el ciclo, de una manera un poco diferente que el libro, pero aceptablemente digna. La apariencia de Laurín. Sebastián miró largo tiempo las dos serpientes, clara y oscura, que se mordían mutuamente la cola, formando un óvalo. Luego volvió el medallón con gran sorpresa por su parte y se encontró en el reverso una inscripción en 4 palabras breves escritas con letras particularmente entrelazadas. Haz lo que desees. Además de tener un diseño muy distinto en el celuloide, en el cual en ningún momento se habla de la inscripción, la figura compleja y entrelazada de Laurín en la película me parece que es un gran acierto, y de hecho muchísimas personas han comentado en las redes que tienen tatuado a esa figura precisamente por haber visto la película, y algunos cuantos privilegiados la tienen tatuada por el ex actor que interpretó a Atreyu, pero eso es otra historia. El destino de Atreyu. Al final de la película vemos como Atreyu monta sobre su caballo Artax, quienes han revivido de forma inexplicable junto con todos los que desaparecieron en la nada. Al final de la novela, para que Sebastián pueda volver al mundo humano, primero debe terminar con todas las historias que empezó, ya que en cada capítulo del libro vemos cómo interactúa con otros personajes y con sus deseos genera consecuencias en la vida de cada uno, tan amplias que no es posible narrarlas en el texto. Así que Atreyu se compromete a hacerlo por él, resolviendo cada nueva historia dentro del libro, las cuales el autor nos las deja a nuestra imaginación, usando una serie de palabras cortas y repetitivas. Pero esa es otra historia. El nombre de la emperatriz. Tanto en el libro como en la película, el nombre que le otorga Sebastián es Hija de la Luna o Moonchild. Es únicamente en el doblaje latino donde se omite el nombre y queda esta aura de misterio en el cual el nombre que le da a Sebastián, suponemos, era el nombre de su madre. Incluso unas chicas de Argentina contaron que ese simple detalle sienten que cambia por completo el fin de la película y les pareció una enorme decepción cuando escucharon el audio original en inglés. Ahora sí, pasando a las curiosidades, o como algunos prefieren, chismecitos culturales. Michael Ende cuenta con más de 30 novelas
novelas, cuentos, obras de teatro, ensayos y libros de poesía. Sin embargo, como sus trabajos más conocidos son Momo, de 1973, y La historia interminable, de 1979, siempre se le ha catalogado como un autor infantil. Como vengo diciendo desde el principio, a Ende no le gustó para nada la adaptación cinematográfica de su libro, por lo que su nombre no apareció en los créditos. Aún así, la empresa lo puso al final, mencionando que esta película está levemente basada en el libro de Michael Ende. Ahora, el tema central. A Ende no le gustó para nada la adaptación. Puedes escuchar su opinión en el minuto 34 del documental 60 millones de marcos por fantasía, cómo la historia interminable llegó al cine, editado en 1984. Si quieres te doy un resumen. Básicamente gastaron 60 millones de marcos para filmar un comercial de un libro. Esa es la opinión de Ende en general. Pero, cito, lo que hay de fantasía en la película está a un nivel de un club nocturno del montón. Al interior de la torre de marfil solo le falta una bola de espejos en el techo y un grupo de gogos, y ya tendríamos una discoteca. Todo lo que tendría que haber sido misterioso y mágico se ha vuelto absolutamente falto de inspiración y banal. La misma torre de marfil se representa en esta película como una torre de telecomunicaciones con 3 antenas. No sé por qué. Las esfinges son una de las mayores ridiculeces de la película. Son una especie de strippers con pechos grandes en pleno desierto. La última parte de la película es un bacanal kitsch en toda regla, en los aposentos de la emperatriz infantil que está tumbada en una cama cursi hollywoodense con una concha marina de fondo incluida. Es simplemente inexplicable. En fin, yo no soy un gran crítico de cine o analista de producción escénica, pero intuyo que todos y cada uno de los detalles que mencionó Ende en esta entrevista están conectados con las propuestas del ya fallecido productor Werner Beithard, quien fue conocido por otras películas y adaptaciones como Balneario 6, Resident Evil 3 y 4, Los Cuatro Fantásticos, tanto la versión del 2007, 2005 y 1994, y la película Pornorama. Michael Ende no solo pidió que se quitaran sus nombres de los créditos iniciales, sino que su disgusto fue tanto que incluso pidió que se cambiase el nombre de la película o que de plano cancelaran la producción. Sin demasiado éxito, hizo una demanda al estudio cuando se negó a cumplir cualquiera de estas dos opciones, lo cual hizo que al final vendiera los derechos del libro. Solo que no sabemos a quién. Por cierto, de acuerdo con un artículo de Der Spielberg publicado en 1984, el autor de la novela quería que la película fuera dirigida por Andrzej Wajda o por Akira Kurosawa. La película de 1984 termina a la mitad del libro. En la secuela de 1990 se usan elementos de la segunda mitad de la trama de la novela, pero introdujo una nueva historia e incluso algunos personajes como Nimblick que no tienen aparición en el libro, posiblemente para usarlo como narrador y simplificar explicaciones. Hubo otra secuela más, completamente innecesaria, en 1994, en la cual se utilizan algunos de los personajes originales, pero se inventan una trama completamente fuera de contexto que sucede principalmente en el mundo real, y en la cual ni siquiera aparece el personaje de Atreyu. Uno de los actores, Jack Black, que hace el papel de el jefe de los bullies, durante años se negó a hablar de su participación en esta película, pero aparentemente la detestó por completo. Las calificaciones de las películas. La versión original de 1984 tiene una calificación de 7.4 en Internet Movie Database y de 8 de 10 en Rotten Tomatoes. La segunda parte escasamente llega al 5.9 y la tercera 3.1. Hay dos adaptaciones que se hicieron para la televisión, una en dibujos animados, conocida como La historia sin fin, la serie, o La historia sin fin, las aventuras de Sebastián, que alcanza el 6 de 10, así que al menos aprobó. Y una realizada por HBO en 2001, que aparentemente quedó inconclusa, que solo obtuvo un 5. El aurín utilizado en la película le pertenece a Steven Spielberg. Según se rumorea, está en un tarro de cristal que guarda en su oficina. Wolfram Petersen se lo regaló por la ayuda prestada en el largometraje y porque es un gran fan de La historia sin fin, aunque supuestamente su gran ayuda fue editar y recortar unos 5 minutos de la versión que había hecho Petersen a la que se exhibió en el cine. Falkor. El nombre de esta criatura peluda y compañero de Atreyu tiene su origen en el alemán Future, ya que en el libro de hecho es el cual a su vez se deriva del japonés Fukuryu, que significa literalmente dragón de la suerte. En inglés le pusieron Falkor
porque supuestamente la pronunciación en alemán sonaba en ese idioma como cierta grosería en inglés. ¿Será acaso fuck you? Otra curiosidad sobre Falkor es que en Múnich, Alemania, puedes tomar el Bavaria Film Tour, que es parte de una de las mayores productoras de Europa y es un mini parque temático al estilo de Universal y cuenta con varias atracciones. Una de ellas es la experiencia de montar al dragón, como en la película. Y así vas a poder hacer tus sueños realidad volando con una pantalla azul con nubes detrás. Bueno, más o menos sueños realidad. Atreyu. A Noah Hathaway, el protagonista, le fue como en feria en el rodaje. Después de un durísimo proceso de casting, tuvo que ser casteado 10 veces para el personaje. Durante una sesión de entrenamiento de equitación, el caballo se asustó y al no poder mantener la calma, el caballo intentó saltar una cerca. El problema fue que el caballo terminó fallando en su objetivo. Tiró a Hathaway y después lo pisó. Prácticamente le cayó encima. De ese accidente se le tuvo que poner un clavo de metal en la pierna y quedó con dolor crónico en la columna. Estuvo meses en el hospital. Incluso tuvieron que ponerle un par de discos de platino. En lugar de volver a la normalidad, Hathaway todavía ha lidiado con un montón de dolor durante el tiempo que filmó La historia sin fin, y para empeorar las cosas, el actor ha tenido una montaña de fracturas médicas debido al incidente en el set, que continúan hasta el día de hoy. Según un informe de TMZ de 2017, las facturas de Noah ascienden a $800,000 a lo largo de los años. No tiene dinero y su última cirugía de fusión espinal le dejó $184,000 en números rojos. Su vecino abrió una cuenta en GoFundMe tratando de recaudar $200,000 para cubrir sus costos. Luego, en el rodaje de la secuencia donde se ahogan en el pantano de la tristeza, y hay una leyenda urbana acerca de que el caballo que interpretó a Artax murió ahí, pero la realidad es que los 3 caballos que usaron para las secuencias fueron entrenados constantemente para permanecer quietos mientras eran bajados por el elevador del pantano. Lo que en verdad pasó es que la pierna de Hathaway quedó atrapada en el ascensor y fue sumergido. Estaba inconsciente para el momento en que lograron llevarlo a la superficie. En la pelea contra Gumork, casi perdió un ojo en la escena porque una de las garras del animatronic le dio un llegue a su cara. El robot era tan pesado que le sacó el aire cuando lo tumbó al suelo. Literalmente le cayó encima. De hecho, solo hicieron una toma por miedo a que Noah saliera lastimado, al menos. Ahora, imagínense ser un actor infantil, tener un papel destacado en un clásico atemporal, pero tener que pasar toda tu vida endeudado debido a las lesiones de la filmación. Se imaginan que el estudio habrá ayudado, considerando el dinero que ganaron con la franquicia, pero Hathaway está esencialmente solo. Con el tiempo, Hathaway dejaría de actuar por completo. Tuvo algunos trabajos más en los años 80 después de La historia sin fin, y ciertamente ya había tenido popularidad porque participó en Battlestar Galactica, la serie original. También tuvo un breve regreso en la década del 2010 que marcó un tiempo frente a las cámaras, con el cual nos enteramos de varios de estos detalles. Es difícil imaginar a muchos niños haciendo sus propias acrobacias ahora, y Hathaway habló sobre el por qué hizo las suyas. Bueno, lo que era Wolfram Petersen era conocido por sus actores haciendo sus propias acrobacias. Sus actores siempre se lastiman porque él quería realismo. El público es muy inteligente. Puedes cortar y mostrar la espalda de alguien y mostrar al doble haciendo su truco, y todo el mundo lo sabe, por lo que él quería que sus actores hagan todo lo posible por el realismo de la película. Nuevamente, imagínense lo que habrá sido para él y para otros actores pasar por ese tipo de infiernos para ganarse la inmortalidad. Hay algunos rumores en los que se habla de que Petersen acosaba a Hathaway, no en el sentido que se maneja hoy día de un adulto acosando sexualmente a un niño, sino que le exigía demasiado, pero a la vez se habla de que Petersen en varias ocasiones habló de que Hathaway, como un niño actor, era una espina en el trasero, quizás porque él era el único actor que tenía un tanto de experiencia en el cast y de que ya había tenido éxito en la televisión estadounidense, que le costó mucho trabajo lograr que diera el tono del personaje y varias de las escenas, sin mencionar que toda esta lista de accidentes y todas las complicaciones que tuvieron con el clima, incluyendo el hecho de que la Torre de Marfil, que era básicamente una maqueta a gran escala, bajo el calor del verano y de las luces, se derretió constantemente, prolongaron la producción de un estimado que tenían de 6 meses a casi 2 años. Hathaway no fue el único actor infantil con incidentes. La bailarina Tammy Stronach perdió 2 de sus dientes de leche frontales a menos de 2 semanas de filmar sus escenas, por lo que tuvieron que usar una prótesis dental
que obviamente le modificó la dicción. He escuchado que el papel de la emperatriz en la película fue solamente poner una cara neutra mientras decía sus líneas, pero debo aclarar que poner una cara verdaderamente neutra y decir de manera correcta y atrapante tus diálogos cuando estás teniendo un problema de dicción es un trabajo actoral muy difícil. Tammy Stronach solo participó en esta película y en Last Children of a Proverb de 2012. Pero volviendo a la filmación, en su momento fue la película más costosa hecha en Alemania. Tal vez algo tenga que ver que es una coproducción con nuestros vecinos del norte. Cuando se estrenó fue la producción con más presupuesto fuera de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Todo esto se debe a que Petersen sabía que la película solo tendría trascendencia si estaba en inglés. Debido a eso es que una gran parte del cast es americano. Y fue toda una complicación, pues Petersen solo hablaba alemán, entonces poderse dar a entender con los actores acerca de qué quería y qué tenía que hacer no fue sencillo, y no hay muchos datos acerca de si alguien ayudó con la traducción. Sobre el guión, cuando Petersen terminó de leer el libro La historia sin fin, quedó enamorado de este y localizó a Ende para que escribiera un guión. El libro tiene más de 400 páginas. Ende preparó un primer guión con más de 500. Les comento que un guión de cine debe tener entre 90 y 120 páginas en promedio para una película de 2 horas. Así que Petersen empezó a meterle tijera. Tal vez desde ahí fue el primer disgusto. 2 escenas del libro fueron escritas en el guión, pero no se realizaron por limitaciones en los efectos especiales. Una de ellas es la primera aparición de Falkor, donde Atreyu los rescata de Ygramur el Múltiple, un enjambre de avispas venenosas que toman la forma de una araña gigante. La segunda escena eliminada mostraba a Atreyu y Falkor peleando con los gigantes del viento, 4 criaturas gigantescas hechas con nubes. Eso terminó siendo un encuentro con ambos y la nada. Un detalle del libro: William Shakespeare estuvo en fantasía, y cito, según explicaron, procedía de un viajero de fantasía de tiempos muy remotos, llamado Shakespeare o algo así. Posiblemente otro de los detalles con los que estuvo inconforme Michael Ende es la música. Hay que recordar que una película o serie es siempre producto de su tiempo, independientemente de la época en la que está ambientada. Suele transmitir los valores y las modas del momento en que es realizada, y esta película fue hecha en la primera parte de los 80s, así que la versión alemana no incluye la canción ni los elementos de technopop compuestos por Giorgio Moroder, únicamente cuenta con el score hecho a cargo del alemán Karl Dogitner. Las melodías de Moroder, particularmente la que es interpretada por el cantante inglés Limat, que por varios es considerado una kitsch pipi pop song, tuvo tanta popularidad que se hicieron una docena de remixes para poder ponerlos en los bares, discotecas y antros durante todo el tiempo que estuvo de moda la película. Y solo por si alguien no estuviera enterado, esa canción es cantada por los chicos de Stranger Things, tanto al final de la tercera temporada como en la primera parte de la cuarta. Y según comentaron los propios actores de la serie, esta es la escena en la que todos se han divertido más participando e interpretando la canción. Tal vez debido a esto, la película original duplicó su popularidad y el número de búsquedas en internet. La secuela cuadruplicó su popularidad y el número de búsquedas, y la canción del mismo título, La historia sin fin, o Never Ending Story, aumentó más de un 850% de búsquedas en Spotify. Un último detalle que estaba a punto de olvidar sobre las imágenes de la película, y no voy a hablar de las esfinges sin brasier. Si hacen pausa en la película empezado el minuto 21, cuando aparece Chiron y todos los personajes se ven de espaldas en el salón observándolo, a la extrema derecha se pueden ver las siluetas de C-3PO, R2-D2, 2 de los Ewoks, E.T. y tal vez Yoda, lo que nos hace suponer que, al menos en la versión de la película, los personajes de Star Wars pertenecen a fantasía, o fantasía ocurre en el universo de Star Wars. Ya para terminar, como una observación personal, la escena en la que Sebastián y Falkor persiguen a sus bullies en el mundo real sí me pareció completamente quiche, tonta e innecesaria.
Fue una manera, supongo, de cerrar la película como se cierra la mayoría de las películas de aventuras de esa época. Bajo la perspectiva de Ende, esto abarata muchísimo su trabajo. Y me parece comprensible que una visión que esperaba ser mística y poética terminó siendo un producto un tanto comercial, pero igualmente inolvidable. En conclusión, que la novela es una maravilla es un hecho indiscutible. Ende sufrió muchísimo escribiéndola, de hecho tardó más de 2 años. Según le comentó a su editor, no podía terminarla ni entregarla a tiempo, puesto que la fecha límite original era la Navidad de 1977, pues no sabía cómo podría salir Sebastián de fantasía. Pero esa es otra historia. En cuanto a la película, si la viste de pequeño, seguramente te hizo soñar con mundos fantásticos en los que todo es posible. Y si la viste de adulto, probablemente te darás cuenta de que los efectos especiales, un poco cutres, pero innovadores en su época, quedan en segundo plano puesto que los personajes ganan tu empatía. Y desearías poder recorrer ese mundo soñado junto a ellos como si volvieras a ser un niño. Si has leído el libro y visto la película, entenderás por qué se molestó tanto Michael Ende. La versión cinematográfica eliminó mensajes, personajes importantes para la trama, modificó hechos para no sobrepasar los minutos máximos del largometraje y cambió el tema central, que era el sentido de las palabras, la redención humana y la manera en que todos nos conectamos a través de los mitos. Pero sí le da un sentido de valor, de conexión familiar. Incluso según algunos especialistas nos habla acerca de los peligros de la depresión, vistos estos reflejados en la nada, aunque eso es otra historia. Debo decir a favor de Petersen que la película ayudó a que la gente se interesara aún más por el mundo de fantasía, por las películas de este género y por la literatura fantástica en general, y que está pensado para los jóvenes de aquella época que aún estaban descubriendo el mundo que les rodea, mucho antes de internet. Y posiblemente algunos aún buscaban su lugar en el mundo. Por eso no considero que este film sea malo. De hecho lo amo, Como película de aventuras es una pequeña joya. No es perfecta, no es un 10. Es un producto entrañable. Tal vez no es un clásico, pero debo de admitir que sí deja mucho que desear como adaptación. Solo reitero, yo no creo que haya que ser papista y que ninguna adaptación puede ser idéntica a la versión original de un libro. Si eso fuera, lo mejor sería fotocopiar el texto o escanearlo y desplegarlo en una pantalla. Digo, el libro es genial. Un niño acostumbrado a leer sería capaz de leerlo a los 11 años y sin embargo quizás no sería capaz de entender todo el alcance de sus mensajes sino hasta releerlo a una edad más madura. Así que podríamos llamarlo como un cuento infantil con mensaje para los adultos. Así que el gran problema de la película, mucho más allá del acierto o falla en los decorados, los actores y el idioma o los efectos especiales prácticos o de pantalla azul, es la falta de mensaje. Elimina el alma de la historia a pesar de que conserva mucho del contenido. Por ejemplo, Bastian no es solo que sea un niño gordo, sino que no le gusta su aspecto y su vida. Era débil de mente y de espíritu, se dejaba acobardar y a través del libro madura de una manera increíble, se transforma en otro por completo. Y esas historias en donde el personaje cambia radicalmente de el punto A al punto B son los verdaderos clásicos. Él descubre cómo es que se siente vacío, cómo por mucho que desea continuamente está buscando una paz que no encuentra. Su personalidad cambia radicalmente, incluso cambia físicamente. Pierde sus recuerdos, pierde amigos, pierde el poder, lo pierde todo hasta que vuelve a ser un niño. Cuando pasa todo eso de nuevo y puede volver a desear algo de verdad que le importe, forma parte de una comunidad donde le aman como igual y aún así se daba cuenta que le faltaba individualidad, además de volver a reconectarse consigo mismo, con sus recuerdos y con su verdadera familia. Así que Sebastián, ahora que se conoce a sí mismo y conoce lo mejor de ambos mundos, se ama a sí mismo. Esto ya va más allá del aspecto, sino de quién es él verdaderamente. Cuando vuelve al mundo real y sale del colegio, aunque ya no tiene el cuerpo de un héroe, tiene valor, es fuerte en espíritu. El libro te enseña a encontrarte y amarte a ti mismo, el valor de las historias, el poder de las palabras, las consecuencias de nuestros actos, además de una subtrama que podría llamársele espiritual y una belleza surrealista que solamente puede ser reflejada en la imaginación de un niño. Hay otro mensaje importante: el padre. Lo que Sebastián encuentra al final de Fantasía es que lo único importante cuando perdió todo es la necesidad de amar.
esa fuerte necesidad de amar a la familia. Existen muchas alegrías en el mundo, pero todas ellas se reducen a la alegría de poder amar. No puedes amar sin recuerdos porque necesitas a alguien a quien amar. Sebastián vuelve de Fantasía gracias al recuerdo de su padre y llevaba con él el agua de la vida para poder ayudarle, pues su padre siempre estaba triste y deprimido desde que murió su madre, y cuando llegó el agua se derramó, pero aún así, al encontrarse con su padre y narrarle todas sus historias, vio que derramaba lágrimas por primera vez y supo que sí había conseguido traerle algo desde Fantasía. El padre también consiguió superar la pérdida de su mujer y volver a amar a su hijo. Así que Sebastián evolucionó psicológicamente de manera brutal. Es un personaje esférico, construido en toda regla. Es un gran ejemplo para entender el viaje del héroe del que nos habla Joseph Campbell en El héroe de las mil caras. De hecho, el trabajo completo del libro sigue detalle por detalle todos los arquetipos y momentos del monomito. Pero esa es otra historia. Me encantaría que algún director se volviera a plantear la idea de adaptar la novela. Sería hermoso poder ver este libro representado con toda fidelidad. Hay muchos debates acerca de cuál sería el mejor cast para esto. El primero que vino a mi mente es Hayao Miyazaki. Claro, como ya comenté, la primera elección de Ende fue Akira Kurosawa, lo cual ya no sería posible. Pero para mí habría sido un verdadero sueño que él o Satoshi Kon tuviera este proyecto en sus manos. ¿O qué opinan de Guillermo del Toro? ¿Quién sería el director que podría hacer una justa adaptación o recreación de la historia sin fin? ¿A quiénes pondrías como actores? ¿Cuál sería tu cast perfecto? ¿Debería ser una sola película o mejor una serie tomando en cuenta la extensión del libro? Aunque la secuela abarca varios elementos de la segunda parte, no incluyó todos. Uno de los personajes que más amé fue a León Graugrama, que es con el primer personaje, además de la emperatriz infantil, con el que se encuentra Sebastián en Fantasía. No quiero spoilear porque es una parte que no se encuentra mencionada ni en la primera película ni en la segunda, aunque sí hay una brevísima adaptación en uno de los capítulos de la serie animada. Pero además de estar justamente en el centro del libro, es uno de los personajes que tiene los diálogos más profundos y más reveladores de todos en el libro de la historia sin fin. Pero esa es otra historia. Finalmente, para cerrar este capítulo que en parte critica y en parte reivindica a Petersen, otra de sus obras de las que espero hablar más adelante es Enemigo Mío, otra adaptación de un libro, esta vez no en el mundo de la fantasía, sino de la ciencia ficción, y que junto con Das Boot, a mi parecer, es de sus mejores trabajos y que tiene su propia historia tanto en la película como en el detrás de cámaras acerca de su realización. Sin nada más que agregar el día de hoy, muchas gracias por escucharme. Y si ya viste la película, y más aún si ya leíste el libro, me da mucho gusto que podamos compartir estas fantasías y que puedan seguir compartiéndose todas estas obras de ficción, ya que eso nos conecta a todos como humanos y nos hace formar parte de la historia sin fin. Y recuerda, jamás pierdas la esperanza y la suerte estará de tu lado.